Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias allá en el libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Proverbios 16, del 1 al 12. Dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y todos tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Oremos al Señor. Padre, venimos ante ti en esta tarde. Venimos, Señor, con un corazón expectante, deseoso, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, de tu espíritu, que ilumine nuestro corazón para saber vivir como tú quieres, oh Señor, para honrarte, para glorificarte y para que nuestra vida hable bien del Evangelio, hable bien de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a entender este libro precioso que tú nos has dejado, el libro de Proverbios, con tantas verdades, Señor, que tu Espíritu ha inspirado a los escritores para que nosotros podamos hoy disfrutar de tu revelación para bien de nuestra vida y sobre todo para gloria tuya. Abre pues nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, realmente no va a ser una predicación expositiva sobre este pasaje que acabamos de leer. Hay una cualidad de los proverbios a partir del capítulo 10, y es que los proverbios a partir de ese capítulo no siguen una secuencia, un discurso muy elaborado, sino comienza a ser frases cortitas, versos muy puntillosos, muy verdaderos todos ellos, pero en frases muy cortitas. No siguen, por lo tanto, un orden definido. Realmente cuando leemos el texto tal como lo hemos leído hoy de estos versículos del capítulo 16, no vemos que haya un solo tema, no hay diversidad de temas que están allí plasmados, todos ellos verdaderos y muy importantes para nuestra vida. Pero es muy difícil a partir de un texto de Proverbios, a partir del capítulo 10, hacer un sermón expositivo. Así que no será ese el caso esta tarde. Sin embargo, yo quisiera utilizar o aprovechar o apuntar en el sermón de esta tarde para que aprendamos a leer los proverbios de otra manera a como solemos hacerlo. Sorprende muchas veces escuchar a algunos hermanos citar algunas frases populares como si estuviesen en los proverbios. No sé si les ha pasado. Nosotros mismos a lo mejor hemos dicho alguna vez algún dicho popular, pero que no está en la Biblia, ¿no? Porque solemos entrar a la lectura de los proverbios a partir del capítulo 10, básicamente siguiendo ese mismo esquema como leemos las colecciones de los libros de sabiduría popular. Pero no es la forma correcta, hermanos. Si hoy quisiera demostrar a partir del texto mismo de Proverbios y de otros textos de la Biblia que la forma correcta de abordar los proverbios de Salomón es muy diferente a cómo abordamos los textos de los dichos sabios, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Piensa mal y acertarás.
Bueno, árbol que crece torcido, torcido se queda. A buen hambre no hay pan duro. Bueno, y vamos recorriendo la historia de los dichos populares. Y yo creo que si hiciéramos un examen ahora mismo en una hoja donde en una columna pusiéramos los dichos populares que recordamos y en la otra los proverbios de Salomón, quizás encontraríamos que sabemos más dichos populares que proverbios. Quizás sería el caso. Pero bueno, no vamos a hacer ese examen hoy. Estos dichos populares, estos refranes que vamos encontrando allí por el camino, realmente expresan una sabiduría humana, ¿no? Expresan básicamente la experiencia recogida por los años y dicen estas frases, ¿no? Algunos lo llaman los dichos de la abuela. Los dichos de la abuela. No son dichos bíblicos, hermanos, y vamos a demostrar por qué razón, ¿no? Hay muchas personas que comparan, vuelvo y repito, los proverbios de la Biblia con esos tipos de dichos. E incluso hay algunos comentaristas, por ahí me he encontrado con algunos de ellos, que afirman que los proverbios de la Biblia son copiados, o al menos que han recibido mucha influencia de colecciones de proverbios de los egipcios o de otras naciones paganas de la época. Así que yo quisiera afirmar que esas historias carecen de veracidad, porque los proverbios son más que dichos sabios, y ese es el título del sermón. Los proverbios de Salomón son más que dichos sabios. Y bueno, quisiera hacer un reconocimiento antes de comenzar propiamente el sermón a nuestro hermano Ginny Heiser, porque he tomado prestado la estructura que él nos da en un pequeño libro, que es un tesoro de colección de estudio del libro de los proverbios, y he tomado prestada algunas ideas de nuestro hermano para poder desarrollar el sermón. Voy a proponer, hermanos, 3 argumentos que nos ayudan a entender con claridad que el trasfondo del libro de los proverbios es un trasfondo teológico, que hay doctrina bíblica en el libro de proverbios. Entonces voy a utilizar esos 3 argumentos. Voy a afirmar que Proverbios hace parte de la palabra de Dios porque ha sido inspirada por el Espíritu de Dios y por lo tanto es coherente con toda la línea conductora de la Biblia que nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la redención del pecador a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esos 3 argumentos que quiero presentar esta tarde son los siguientes. En primer lugar, voy a decir que los proverbios expresan de manera práctica lo que es la ley moral de Dios. Ese va a ser el primer argumento. El segundo es que los proverbios evidencian constantemente los atributos de Dios. Nos hablan, nos muestran quién es Dios, el libro de los proverbios. Y el tercer argumento es que los proverbios revelan la justicia de Dios. Y al revelar la justicia de Dios apuntan a la necesidad del evangelio de salvación. Vamos entonces con el primer argumento, la sabiduría y los mandamientos de Dios. La ley moral de Dios sigue vigente, queridos hermanos. Sigue vigente, no ha sido derogada. No porque por ella, por la ley de Dios, seamos salvos, sino más bien porque ya somos salvos por la gracia de Dios, entonces la ley moral de Dios cobra la verdadera dimensión en el corazón del cristiano, quien vive entonces bajo esa constitución, digámoslo así entre comillas, esa norma de vida que nos dicta la ley moral del Señor. Esa ley moral del Señor nos está enseñando cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de la ley moral del Señor. Quisiera invitarlos a que vayamos a Deuteronomio, allí el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 9 versículos también de ese texto bíblico. Deuteronomio capítulo 4. ¿Por qué es importante esa lectura? Porque nos centra justamente en este argumento de que los mandamientos de Dios están reflejados permanentemente en el libro de Proverbios. Dice el texto bíblico lo siguiente: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Repito esa frase, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, se dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ama a Dios, nos está diciendo este texto. Ama a Dios, ten temor de Él, obedécele, enseña a tus hijos que conozcan al Dios Todopoderoso, que te sacó de la tierra de esclavitud de tu pecado. Así es, hermanos, cuando leemos con detenimiento este capítulo 4 y los que siguen hasta el capítulo 11 al menos, vamos a ir entendiendo cómo la ley del Señor encaja perfectamente en lo que Proverbios nos enseña. Apunta Proverbios a lo mismo que apunta la ley del Señor. Tienen el mismo objetivo, temer a Dios, no con un temor de espanto, con un temor de admiración, con un temor de reverencia, con un temor de admirar la majestad del Señor, de maravillarnos delante de quién es Él, de saber que tenemos un Dios supremo que merece toda la gloria y toda la honra, y eso produce un temor reverente en el corazón que cree en Dios. Un temor que abraza los deseos del Señor, que ama lo que Dios ama, y un temor que detesta el pecado y que rechaza todo lo que deshonra la santidad de Dios. Hay, vuelvo y repito, una concordancia perfecta entre la ley de Dios y el libro de Proverbios. Y voy a dar al menos 3 ejemplos que encontramos para ilustrar un poco esa concordancia entre la ley y Proverbios. El primero de ellos tiene que ver con los principios comerciales, con las transacciones, con los negocios que hacemos. Dice, no hace falta que busquen, dice Deuteronomio 25, 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Eso dice la ley del Señor. ¿Qué dice Proverbios? Pesa falsa y medida falsa, ambos son cosas de abominación a Jehová. Peso y balanza justa son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada al Señor. Y podemos citar otros proverbios que nos hablan justamente de eso. Nos hablan de la honradez, nos hablan de la integridad, nos hablan de que como creyentes, como siervos del Señor, como personas temerosas de Dios, debemos ser honrados, debemos ser cabales, debemos ser íntegros en todos nuestros tratos comerciales, de no engañar en los tratos que hacemos con otras personas, cuando compramos, cuando vendemos, cuando entramos al metro, no saltarnos la barrera del metro, colándonos allí pensando que somos muy listos, cuando estamos realmente contraviniendo la ley del Señor, estamos ofendiéndole gravemente al Señor. Cuando alquilamos, cuando trabajamos y nos pagan por 8 horas, hay que trabajar las 8 horas, no 7, ni 7:30. No debemos para nada, queridos hermanos, amoldarnos a las tendencias del mundo. La tendencia del mundo en estos términos, ¿qué nos habla? Nos habla de siempre ganar lo máximo,
ganarlo en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo necesario. Esto es lo que dice el mundo. Gana todo lo que puedas lo antes posible y ojalá cruzado de brazos. Y el mundo califica a esas personas exitosas cuando son pecadoras. Contravienen lo que el Señor ha mandado de ganar nuestro pan con el sustento, con el trabajo de nuestras manos, con el sudor de nuestra frente. El cristiano no debe seguir esas tendencias, hermanos, porque los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendición, dice Proverbios. Allí está plasmado otra vez esa relación, ¿no? Aquí recuerdo alguna experiencia que tuve trabajando en mi país. Tenía que visitar algunos barrios muy pobres de la ciudad. Y realmente quedaba entristecido de ver cómo tienen que vivir aquellas personas. Personas que no tienen lo suficiente para comprar una botella de aceite. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que comprar cucharas de aceite al día. Cucharadas de aceite. Y los compraban a un precio que si la juntamos todas y reunimos una botella de aceite, pagaban hasta 10 veces lo que vale una botella de aceite. Porque no tenían cómo comprar la botella. Eso es robo, hermanos. Eso es atentar contra el Señor. Ese es un primer principio, los principios comerciales, un primer ejemplo de cómo los proverbios y la ley del Señor tienen una concordancia vital. Un segundo ejemplo, nuestras relaciones con los más vulnerables. De hecho, este ejemplo que acabo de dar tiene también que ver con esto. Levítico 19 nos dice lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué nos dice Proverbios? Por ejemplo, 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque dio pan al indigente. El 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Nos habla de la misericordia hacia los más débiles, hacia los necesitados, los pobres, los extranjeros, las viudas, son personas vulnerables. Robarles el salario, no pagarles a tiempo, no solamente es un acto de necedad, es un acto de injusticia, reprobable por todos los creyentes, reprobable delante de los ojos del Señor. Aprovecharse de ellos es menospreciar el mandamiento de Dios. Todos estuvimos viviendo, hermanos, el tema del coronavirus cuando estaba en plena intensidad. Vemos reportajes de cuántas personas mayores murieron. No fueron cientos, fueron miles de personas mayores que murieron. Desatendidas muchos de ellos, porque no había espacio para ellos. Había un protocolo que decía que no se debía atender a estas personas que habían pasado su vida, que atendieran a personas jóvenes que tenían más tiempo para vivir por delante. Veíamos un reportaje con mi esposa en el cual entrevistaban a estas personas, a hijos, familiares de personas mayores que murieron en ese tiempo, y realmente conmovía las historias de estas personas. Cómo sus padres, sus abuelos fueron completamente desprotegidos, siendo personas muy vulnerables. No, hermanos, esto no es lo que manda el Señor. Esto no es lo que nos pide el Señor. La protección de las personas vulnerables, de los ancianos, es un deber de todo creyente. Delante de las canas, dice Levítico, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué vemos hoy, queridos hermanos? Los ancianos levantándose para que los niños se sienten en la silla. Todo lo contrario a lo que manda el Señor. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Honra a los mayores, sobre todo honra a tus padres, aun cuando estén viejos, cuando estén mayores. Un tercer ejemplo,
Los juicios, las peleas, las disputas, los pleitos. Dice Levítico 1:17, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y el 19:15 agrega, no haréis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en Proverbio encontramos muchos versículos hablando de este tema. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, dice el 24:23. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Nos habla estos versículos, estos pasajes, tanto de la ley como de Proverbios, del sentido de justicia que debe asistir a la vida del creyente en las disputas, en los conflictos que se puedan presentar alrededor nuestro. Es un principio clave para la paz, queridos hermanos. No es posible que exista paz si no hay justicia. La paz se cimenta sobre la justicia. Por eso hablar de paz cuando hay un mundo completamente injusto es algo absurdo. No puede haber paz sin justicia, hermanos. Y esto se aplica no solamente a las naciones, que también, a las naciones enteras, también se aplica a nivel familiar, evidentemente. Es necesario ser justos en casa. Para que haya paz en el hogar, se necesita la justicia. Así es, hermanos, estos tres ejemplos al menos nos hablan de cómo la ley del Señor encaja perfectamente en los proverbios. Los proverbios son como una capa transparente que nos deja ver la ley del Señor. Así que podemos afirmar con precisión, hermanos, que los proverbios lo que hacen es ilustrar la ley moral de Dios en nuestro día a día, en nuestros diferentes roles, en las diferentes circunstancias por las cuales tenemos que vivir. Proverbio nos invita una y otra vez, de manera insistente, a ser fieles a los preceptos del Señor, como el marco de referencia en el cual nosotros como creyentes nos movemos. Atender los proverbios, hermanos, es atender la ley de Dios. Es lo mismo. Atender los proverbios, queridos hermanos, es crecer en santidad, crecer en obediencia. ¿Tú quieres madurar como creyente? Atiende los proverbios. Porque cuando atiendes los proverbios, atiendes la ley del Señor. Le amas, muestra que realmente tu amor no es fingido, sino que es real para Él. El segundo argumento que quiero presentar en defensa de los proverbios como palabra inspirada por el Señor, muy diferente a los textos o a las colecciones de los sabios humanos, es que los atributos de Dios se ven reflejados a lo largo y ancho de los libros de los proverbios. Proverbios, queridos hermanos, es un libro único. Va mucho más allá de un enfoque pragmático como el que tienen las colecciones de los dichos o de los refranes que tanto nos sabemos y repetimos, porque declara que la verdadera sabiduría tiene sus raíces en el conocimiento de Dios. Esa es la esencia de los proverbios. La verdadera sabiduría está enraizada en el conocimiento de Dios. No hay sabiduría sin temor a Dios. Lo dice Proverbios una y otra vez. No existe la sabiduría sin temer a Dios. Y no se puede temer a Dios si no le conocemos. Por eso es importante conocer a Dios, conocer sus atributos. ¿Quién es el Señor? El problema fundamental del necio tiene su origen en su actitud hacia el Señor. La necedad del hombre arruina su camino y su corazón se enfurece contra el Señor. Dice Proverbios 19:3. Bueno, en otra versión dice lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y después de torcido, ¿qué hace? Contra Dios se irrita. Sí, muchas veces encontramos conversaciones con personas que se quejan, ¿no? ¿Cómo me va la vida, no? ¿Cómo me va de mal? Y si uno comienza a tirar el hilo un poco a ver por qué le va tan mal a esta persona, vamos a encontrar que han sido rebeldes contra Dios.
y ahora están irritados contra Dios por cómo le va la vida. Es una contradicción pensar que nos puede ir bien sin el Señor, contrariando la ley del Señor, contrariando la santidad de Dios. Es imposible. No podemos hacer eso. Sin conocer al Señor es imposible agradarle y por lo tanto no podemos luego echar la culpa al Señor de cómo nos va. No se puede hacer eso, hermanos. Conocer a Dios es conocer cómo Él se reveló en su palabra. Él se ha revelado a través de la creación, pero también se ha revelado a través de su palabra. Y el Espíritu Santo ha inspirado los proverbios de Salomón para que nosotros podamos conocer quién es el Señor. Ese es el objetivo de la palabra del Señor, que nosotros le conozcamos a Dios. Y Proverbios hace parte de las Escrituras inspiradas por el Señor y por lo tanto tiene el mismo objetivo de que nosotros conozcamos quién es el Señor a quien amamos, quién es Él. Como en el punto anterior, quisiera dar algunos ejemplos de cómo los proverbios nos enseñan los atributos de Dios. El poder de Dios, tal como estudiamos en el último sermón, está demostrado en la creación. Allí en este pasaje precioso del capítulo 8 de Proverbios, nos habla que el Señor hizo la creación con sabiduría, con inteligencia, estableció los cielos. Es un pasaje hermoso. Pero no solamente hizo la creación, hizo las galaxias. En estos días leíamos una noticia, ¿no?, de que han descubierto una nueva galaxia. No sé cuántos la leyeron, hace un par de días salió la noticia. Han descubierto con un telescopio que estaba en Chile, un telescopio muy grande, han descubierto una nueva galaxia. Bueno, lo sorprendente no es que encuentren una nueva galaxia. Lo sorprendente es que los científicos mismos que han descubierto esa galaxia han llegado a la conclusión de que toda su teoría de la formación del universo carece de sentido. Porque esta galaxia descubierta no cumple esos principios para nada. Es una galaxia completamente ordenada. Y muestran una foto allí, ¿no? Es un círculo perfecto, ¿no?, esa galaxia. ¿Cómo pues puede surgir el universo de la nada, del caos, de una explosión que hubo por allí en tiempo antiguo? Es imposible. Pero el hombre se niega a reconocer a Dios, al Dios creador, una y otra vez. Pero hermanos, el Señor no solamente hizo las galaxias, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que vemos, también hizo al rico y al pobre, dice Proverbios. También hizo el oído que oye, al ojo que ve. Ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová. Ese es el Dios poderoso en el cual nosotros creemos. Pero más allá de lo revelado por su creación, también tenemos que mirar que el Señor Creador, todopoderoso y soberano, sigue teniendo control de su creación. Sigue teniendo en sus manos el universo. Ayer estábamos viendo un vídeo de una entrevista que le hizo nuestro hermano Miguel Núñez a R.C. Sproul. Una entrevista interesante. Vale la pena si no la han visto, seguro algunos la han visto. Pero una de las preguntas que hacía Miguel Núñez al hermano Sproul era justamente que diera un solo consejo de cómo las iglesias debían conducirse en esta época de la historia. Y el hermano Sproul decía, bueno, mi consejo es que la iglesia esté centrada en la palabra para que las personas puedan conocer a Dios. Porque el gran problema que existe en la humanidad es que no hay conocimiento de Dios. No se conoce quién es Dios. Por lo tanto, hagan siempre todo lo posible para que las personas conozcan quién es el Dios creador. Y allí está garantizada realmente la fidelidad al Señor, en mostrar quién es el Señor. Así que, queridos hermanos, hoy también quisiera hablar de eso. El mundo, querido hermano, no está gobernado por el azar, no está gobernado por las casualidades. Sabemos nosotros, y lo creemos firmemente, que Dios gobierna con poder todos los asuntos del mundo. Y su providencia de manera especial gobierna nuestros asuntos como pueblo del Señor, como iglesia de Dios. Él cumple todos sus planes, dice la palabra. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dice Proverbio 20:24. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Sí, el Señor tiene el control de todos los asuntos, queridos hermanos.
Solo Dios tiene el libre albedrío de que tanto promulgan algunos. Él es el único que posee libertad absoluta. No tiene presión externa de nadie para tomar las decisiones que quiera tomar y las tomará, sin lugar a dudas. Hará lo que Él quiere hacer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice Proverbios. Nos está hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? Este proverbio está hablando de la soberanía de Dios, de ese atributo extraordinario que dice que Dios gobierna el mundo, que nada se le ha escapado de sus manos. Sí, hermanos, nosotros solamente somos barro. El Señor es el alfarero y Él hace los vasos que quiera hacer. No olvidemos, queridos hermanos, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Sí, tú puedes pensar todo lo que quieras, hacer todos los planes que quieras. Hazlo, está bien, hazlos con sabiduría. Pero recuerda siempre que tus caminos están en manos del Señor y solamente en sus manos. Encomienda, por lo tanto, tus caminos delante del Señor. Así es, queridos hermanos. Constantemente, Proverbios nos recuerda quién es el que ejerce el poder y el dominio sobre la tierra. ¿Quién es el que manda? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina. Aún los gobiernos. Sí, hermanos, Dios gobierna incluso sobre los malvados, incluso sobre los incrédulos, incluso sobre los ateos. Nadie escapa al control del Señor. Todos están bajo el dominio de Dios. Aún aquellos que se llaman los librepensadores, que están urdiendo estratagemas e ideologías completamente contrarias a los principios bíblicos, el Señor está en control de los pensamientos y las intenciones de aquellos. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice Proverbios 16:33, y aún al impío para el día malo. Aún al impío. Hermanos, Proverbios tiene una característica que es impresionante realmente. Proverbios dice en cortas palabras cosas tan extraordinarias, tan maravillosas que nos chocan a veces, ¿no? Como esta que acabamos de leer, aún al impío el Señor lo ha hecho para el día malo. Qué verdades que dice Proverbios, hermanos. Debemos reflexionar sobre ellos día tras día para conocer quién es Dios. Debemos estar agradecidos, queridos hermanos, con el Señor, con tener un Dios personal que cuida de nosotros, que cuida de ti, que cuida de mí. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están en sus manos, queridos hermanos. Nuestro destino no pertenece a la suerte que nos haya tocado, está en manos del Dios Todopoderoso. Así es, hermanos, estemos agradecidos con el Señor, pero además seamos humildes delante de Él. No como el mundo sin Cristo, que pretende ser autónomo, dice tomar sus propias decisiones, no quiere que nadie, y especialmente Dios, le quite su libertad diciéndole qué es lo que debe hacer. Por eso rechaza la Biblia. Por eso tacha la Biblia como un libro anacrónico que no tiene nada que decir en este siglo. Por eso lo rechaza, porque no quiere que Dios gobierne su corazón. Pero aun cuando no quiera, Dios lo está haciendo. Y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos, porque ni una jota ni una tilde pasará de la palabra del Señor. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. No quedará impune. Así es, hermanos, tenemos un Dios soberano, lo dice Proverbios, lo dice toda la Biblia, un Dios que tiene control de todo, un Dios creador de absolutamente todo lo que vemos y todo lo que no vemos también lo hizo el Señor. Un Dios que tiene en su puño el control de toda la humanidad. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece poderoso ese Dios? ¿No les parece que cuando entendemos quién es Dios tenemos que caer de rodillas delante de su majestad?
rendirnos ante Él, proclamar su grandeza, sentirnos amados por ese Dios que ha fijado sus ojos en nosotros cuando somos nadie delante de Dios. Creo que se le acabó la pila. Bueno, eso también está en control del Señor, para que pueda beber un poquito de agua. Bien, hermanos, ese es el Dios que tenemos. Hay otro atributo que aparece claramente en la palabra y en Proverbios. Jesús dijo una frase sorprendente. Dijo alguna vez, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es una frase sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de que el Señor sabe todo de ti, sabe todo de mí, todo. Cuando digo todo, es todo, queridos hermanos. Es un Dios personal y se interesa por todos nosotros, por todo lo que hacemos, por todo lo que pensamos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, dice el 15:3. Pero además, Él no solamente sabe lo que haces o lo que dices, sino que incluso conoce lo que hay en tu corazón. Conoce las motivaciones que tienes para hacer o decir lo que haces o dices. Sí, te conoce, porque dice el proverbio, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más tu corazón y mi corazón? Él te conoce mejor que tú mismo, querido hermano. Lo siento. Él te conoce mejor que tú mismo, con toda seguridad. Aún los pecados que ni siquiera eres consciente, Él los conoce. Aún los pecados a los cuales tú le echas las culpas a otras personas, también el Señor los conoce. Él conoce todo de ti, queridos hermanos. Querido hermano, no puedes escapar a sus ojos. Sí, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Sí, aún aquellas buenas intenciones que tenemos, el Señor las mide con su balanza justa. Él conoce cuáles son las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Hermanos, qué tontos, perdóname la palabra, parecemos cuando pretendemos ocultarnos de Dios. No puede haber otra palabra, por eso pido perdón, pero somos tontos. Tontos a morir cuando queremos escondernos de Dios. No podemos escondernos del Señor. No podemos hacerlo. Él nos mira y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y muchas veces solemos hacer eso, como Adán y Eva en su día, ¿no? Intentaron esconderse detrás de unos delantales cosidos con hojas de higuera. Así nosotros muchas veces pretendemos hacer, ¿sí? Somos de alguna manera patéticos cuando actuamos de esa manera, olvidando que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Sí, hermanos, todos nuestros caminos están delante del Señor y Él los considera. Así que también, amigo, que estás aquí o quizás que estás siguiendo por internet este sermón, no sigas intentando esconderte de Dios, porque no lo vas a conseguir. Más bien, corre a los pies de Dios, corre a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados porque Él los conoce todos y no puedes ocultar ninguno de ellos delante del Señor. Mejor ven corriendo a los pies de Cristo. No te excuses echando la culpa de tus pecados a otros. Sí, que mis padres fueron malos padres, que mi padre fue un borrachín, que mi madre esto y aquello, que mis hijos son los rebeldes. Y vamos así, ¿no? Echándole la culpa a los demás de nuestro propio pecado.
Sí, aquellos tendrán que dar cuenta al Señor de sus pecados, pero tú de los tuyos. Por lo tanto, acude al Señor, porque en Él y solamente en Él hay salvación. Mira a Cristo con un corazón arrepentido. Y tú, querido hermano, maravíllate y regocíjate, porque el Señor, conociendo tu corazón como es, te sigue amando con amor eterno. Así que gózate en el amor del Señor. Así es, hermanos, los proverbios nos revelan esos atributos extraordinarios del Señor. Esas virtudes de Dios los revela constantemente el libro de Proverbios. Así que ese es el segundo argumento. Pasemos al tercer argumento. Proverbios revela la justicia de Dios. La justicia de Dios está a lo largo y ancho del libro de los Proverbios. Los dichos populares de los que hablamos al principio exaltan las actitudes de los hombres, las experiencias de los hombres, pero los proverbios exaltan la justicia de Dios. Esa es una gran diferencia que existe entre los proverbios de Salomón, los proverbios bíblicos, de los dichos de los hombres. Los proverbios de Salomón, los proverbios inspirados por el Espíritu de Dios, exaltan la justicia del Señor. Ser justo es el atributo por excelencia al que apunta o al que debe apuntar la vida del creyente. Dios, queridos hermanos, está definitivamente comprometido con su propia justicia. Él es el que guarda el camino y las veredas del justo y preserva el camino de sus santos, dice el 2:8. Sí, la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los hombres, porque la justicia de Dios es perfecta, como Él es perfecto. En los tribunales humanos, muchos inocentes son castigados y muchos culpables salen orondos y sonrientes de los tribunales, ¿verdad? Así pasa, hermanos. No tienen en cuenta que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Muchos testigos falsos hacen que culpables salgan libres o que inocentes queden condenados. Y se olvidan que el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Dios es santo, queridos hermanos. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso y por lo tanto su justicia es absolutamente perfecta y nadie puede burlarse de su justicia. Nadie se burla de la justicia del Señor, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Otro proverbio que nos habla de una manera contundente en nuestro corazón, ¿verdad? Sí, el Señor conoce todo, queridos hermanos. Él mira por tu alma. Él lo conocerá y Él dará al hombre según sus obras. Recuerda, hermanos, una verdad que se desprende de esta tremenda afirmación de Proverbios sobre la justicia de Dios. Nunca, jamás saldrás ganador pecando contra Dios. Nunca, jamás saldrás ganando cuando pecas contra el Señor. No podrás, querido hermano. Cuando pecas te haces culpable delante de Él. No te engañes pensando que Dios no lo verá o que Dios se cruzará de brazos ante la maldad y el pecado. No, Él actuará. Él actuará. Así que quisiera remarcar que el verdaderamente justo, querido hermano, es el que ha creído en el Señor Jesucristo. Y no por sus obras de justicia, sino por la obra de justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos justificados. El verdaderamente justificado por la gracia del Señor, queda revestido de esa justicia perfecta de Cristo. Por eso el Padre te ve a ti, si has venido a los pies de Cristo, como una persona justa. Y ha perdonado todos tus pecados,
aun aquellos que están ocultos a tus ojos y a tu conciencia, el Señor lo ha perdonado si has venido a los pies de Cristo con fe y en arrepentimiento. Así que, hermanos, como consecuencia de esa posición gloriosa en la cual el Señor nos ha puesto, Él también nos ha capacitado y nos demanda que llevemos a cabo las obras de justicia en toda nuestra vida. Actúa con justicia, querido hermano, y Dios te recompensará por ella. El impío hace obra falsa, dice el 11:18, mas el que siembra justicia tendrá grande galardón. El impío rechaza a Jesucristo, lo rechaza constantemente, practica obras de injusticia durante toda su vida y solo le espera la condenación. Esa es una verdad del Evangelio. Esa es la gran mala noticia para los que no han creído en Cristo. Solo les espera la condenación. ¿Por qué? Porque abominación es a Jehová el camino del impío, mas ama el alma que sigue la justicia. Y esto, vuelvo y repito, queridos hermanos, lo dice Proverbios una y otra vez. No he llegado a contarlos, pero estoy casi convencido que la palabra justicia, justo, se repite incluso más veces que la palabra sabio en el libro de Proverbios. A ver si alguien puede hacer el deber de contarlos. Pero con toda seguridad se cuenta muchísimas veces este concepto de justicia de parte del Señor. Todas estas verdades, querido hermano, deben traer a nuestro corazón consuelo y aliento. Consuelo y aliento para el cristiano. ¿Por qué? Porque ya que Dios es justo, no tenemos que amargarnos por las injusticias del mundo. Porque tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos puesto en la misma posición que se puso el salmista del Salmo 73? Se lo recuerdan, ¿verdad? Sí, quizás un poco amargado por la injusticia del mundo, ¿no? ¿Cómo yo, sirviendo al Señor, siendo fiel al Señor, estoy pasándolo tan mal? Y aquellos que pecan contra Dios constantemente están gordos y orondos sin sufrir ninguna consecuencia de los males del mundo. Y estaba allí luchando en su corazón hasta que entró en el santuario y conoció cuál era el fin de aquellos. Y entonces alabó al Señor. Alabemos al Señor, hermanos, porque nosotros sabemos cuál es nuestro fin y cuál es el fin de aquellos. Por lo tanto, descansemos, aun cuando realmente las injusticias del mundo nos hacen hervir la sangre. Pero descansemos porque Dios hará justicia. Él lo hará con toda seguridad, queridos hermanos. Tampoco merece la pena que nosotros nos venguemos por nosotros mismos de aquellos que nos han hecho daño. No vale la pena hacer eso, queridos hermanos. Dios cuidará de nosotros. No vale la pena, y repito, intentar vengarnos de los que nos han ofendido, de aquellos que nos han dañado. No digas, dice Proverbios, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Espera en el Señor. Él es el que nos salva. En vez de buscar tu propia justicia, querido hermano, corre al que puede guardarte. Corre, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Qué hermosos los proverbios, ¿verdad? Preciosos. Sí, hermanos, confiemos firmemente en nuestro buen Dios. Él nos protegerá y nos sostendrá hasta el último día de nuestra vida. Hasta ese día Él nos sostendrá por su misericordia. Queridos hermanos, entender el poder del Señor, entender la soberanía de Dios, entender la omnipresencia de Dios, entender la ley de Dios, entender la justicia de Dios, tal como se revela en el libro de los Proverbios, debe hacernos temblar delante de Dios. Porque Dios es santísimo, dice Proverbios, 3 veces santo, 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 santo es el Señor, y nosotros no lo somos. Ninguno de nosotros puede cumplir los estándares de la justicia de Dios. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Dice Proverbios, ninguno, ni tú ni yo podemos decir eso, hermanos. Todos mereceríamos de manera inapelable la condenación en su juicio debido a nuestro pecado, nuestra maldad.
Pero Proverbios también nos dice que hay esperanza para los pecadores. Él perdona a los que se arrepienten. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es, hermanos. En Él alcanzaremos misericordia, en Cristo. Y así como la señora Sabiduría llama repetidamente en el libro de los Proverbios a que le sigan, así el Señor Jesucristo llama a los pecadores constantemente, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es el llamado del Evangelio, el mismo llamado de la señora Sabiduría, el llamado de Jesucristo, hoy para ti, para mí. Corre al Señor para encontrar misericordia y perdón de tus pecados. Así es, hermanos. Yo creo que queda demostrado, ¿no?, que los Proverbios es un libro precioso, inspirado por el Espíritu de Dios. El objetivo de este sermón, querido hermano, es que tú cuando te acerques a Proverbios no lo vuelvas a leer como solías leerlo, como frases sueltas por allí, ¿no?, como sabiduría humana. No, hermanos, lee los Proverbios como el libro que revela al Señor en todo su esplendor y que también nos llama al arrepentimiento. Lee los Proverbios como lee los Evangelios, porque allí está el mensaje de salvación, querido hermano. No es una colección más de sabiduría, es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Habla constantemente de Dios, habla de su ley moral, habla de sus extraordinarios atributos y al mismo tiempo pone al descubierto nuestra culpabilidad y nos llama al arrepentimiento. ¿Y qué es en resumen todo esto? Sino el Evangelio. Sí, los que dicen que en Proverbios no está el Evangelio están equivocados, porque no lo han leído completamente, con esa perspectiva que nos muestra todo el libro de Proverbios. Está equivocado. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Ahí está el Evangelio, ¿verdad? La misericordia y la verdad se encuentran en Cristo, en su obra salvadora, allí en el Calvario. Allí se encuentra la misericordia para los pecadores y también se encuentra la verdad, porque Cristo es la verdad y la vida. Cristo es la sabiduría encarnada, hermanos. Él ha expiado nuestro pecado, ha pagado la deuda que tú tenías pendiente con Dios. Ha pagado tu deuda. Cree en Él, míralo con fe, ve siempre con una actitud de arrepentimiento y en Él encontrarás siempre misericordia y verdad. En Él encontrarás la capacidad de ser fiel al Señor cada día, en atender el consejo de los Proverbios, porque allí hay sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Que el Señor nos guíe cada día en esa dirección. Oremos al Señor, hermanos. Padre, queremos alabarte y darte las gracias por haber dejado este precioso libro de Proverbios que nos habla de ti, Señor. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros tal como tú eres, un Dios justo y al mismo tiempo un Dios misericordioso, un Dios soberano, un Dios creador, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente. Y al revelar tu ley, Señor, tu ley que nos habla de tu carácter. Oh Dios, gracias. Ayúdanos, Señor, a entender cada proverbio a la luz de tu Evangelio y danos la capacidad por medio de tu Espíritu para atenderlo en nuestro día a día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.